Bienvenidos y bienvenidas. Este es un resumen de las enfermedades autoinmunes sistémicas en el embarazo, una presentación dentro del internado de ginecología y obstetricia del año 2024 y es presentada por el interno Julio Godoy, quien les habla. Bueno, como introducción, primero vamos a hablar del objetivo de la presentación. Primero, actualizar el tratamiento de las enfermedades sistémicas más frecuentes en el embarazo. Segundo lugar, describir principales riesgos y complicaciones. Y en tercer lugar, describir las principales prevenciones en el contexto de enfermedades sistémicas en el embarazo. Bueno, el primer tema, ¿cierto?, va a ser el lupus eritematoso sistémico y el embarazo. ¿Qué pasa acá? Primero, sobre la fertilidad y la relación con el lupus, se sabe que va a depender de factores como, primero, el grado de actividad del lupus, segundo, el daño de órgano blanco que tenga la enfermedad y en tercer lugar, el tratamiento, por ejemplo, con ciclofosfamida. Se sabe que dosis de bajo 9-8 gramos son aquellas que deberían tener en el paciente un efecto muy bajo de menopausia precoz y por lo tanto no afecta la fertilidad. Y en segundo lugar, existen complicaciones en el periodo grávido puerperal, o sea, mientras está embarazada y post embarazo de la paciente. Y el 2,8% de los pacientes desarrollan preeclampsia. Ya otras complicaciones son la diabetes gestacional, hipertensión arterial, insuficiencia renal, enfermedad tromboembólica venosa e incluso el accidente cerebrovascular. Ya estos pacientes tienen un riesgo de 2 a 8 veces más versus una población general embarazada. ¿Ya? Y también existe el riesgo de síndrome de parto prematuro y restricción al crecimiento intrauterino. ¿Cuánto es el riesgo? De 2 a 4 veces versus la población general. Esta es una tabla resumen de las complicaciones en el lupus que puede tener durante el embarazo. Tenemos el aborto, pérdida fetal, prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino, el brote lúpico per se, es decir, una paciente que esté embarazada es más probable que tenga un brote, aumento del daño de órgano blanco, ya de manera irreversible, hipertensión arterial y preeclampsia, entre otras. En cuanto a la relación entre la actividad lúpica y el embarazo, como dije anteriormente, el embarazo aumenta la probabilidad de un brote lúpico per se, ¿ya? Y existe un estudio que es el estudio PROMISE, que es un estudio de cohorte prospectivo de alrededor de 300 pacientes, en que se seleccionó a pacientes que tenían una baja actividad lúpica, ¿ya? Y se vio que teniendo una baja actividad lúpica, el 81% de los embarazos no tenían complicaciones, ¿ya? El 5% de estos llegaban a una muerte fetal o neonatal y menos del 3% tenían un brote lúpico. Por lo tanto, es importante destacar que a menor actividad previa al embarazo es menor probable, ¿cierto?, de que exista un brote o que haya complicaciones asociadas. Entonces, ¿qué puede pasar en un brote lúpico? Para la madre, primero, puede tener manifestaciones graves, ¿ya? Y un daño de órgano blanco irreversible. Y esto se complica más aún siendo que el tratamiento de un brote lúpico en el embarazo es mucho más limitado versus una paciente no embarazada. Y para el feto, ¿cierto? Pueden haber consecuencias como aborto, parto prematuro y muerte perinatal, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos un diagnóstico de un brote lúpico? El diagnóstico de un brote lúpico es súper complejo, primero partiendo porque la clínica se puede sobreponer a la de un embarazo común. Por ejemplo, una paciente embarazada podría tener artralgias, fatiga y edema, que también lo puede compartir el lupus. Y por ejemplo, ante un brote renal, ya, ambos pueden compartir una proteinuria. En el embarazo sabemos que un paciente con una proteinuria residual, ¿cierto? Una proteinuria basal, podría aumentar en el embarazo. Pero hay detalles que pueden diferenciar, o hay algo que pueden diferenciar, decir que es un brote renal de origen lúpico versus, por ejemplo, una preeclampsia, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a apoyar a este diagnóstico de brote renal, por ejemplo? Primero, que haya un seguimiento de orina activo, ya con cilindros hemáticos celulares. Y segundo, un aumento de la titulación de los cuerpos anti-DNA y una baja del complemento. Entonces, por ejemplo, estos dos factores podrían orientarnos más a un brote lúpico ya a nivel renal versus una preeclampsia.
¿Qué cosas nos pueden llevar a la disminución de la probabilidad de tener un brote lúpico? Primero, que la paciente no tenga actividad por un tiempo mínimo de 6 meses, ¿ya? Y va a haber ciertas ocasiones que van a tener que ser un tiempo mayor a 6 meses. Por ejemplo, si hubo una infección grave, una infección renal o neurológica. En cuanto al tratamiento con hidroxicloroquina, también se ha demostrado que disminuye la probabilidad de un brote lúpico, ¿ya? Y este tiene que ser durante todo el embarazo. Y si sabemos que una paciente no lo está tomando durante el embarazo, hay que instalarlo de inmediato, ¿ya? Y otro punto es el control previo al embarazo y durante el embarazo de una forma más exhaustiva. Ahora bien, ¿qué pasa si una paciente tiene anticuerpos anti-RO y anti-LA? Sabemos que los anticuerpos anti-RO y anti-LA no solamente están presentes en el lupus, sino que también puede estar presente en el síndrome de Sjögren, en otras enfermedades de tejido conectivo e incluso puede haber pacientes sintomáticas con títulos de anticuerpos. Sabemos que las complicaciones que se dan tanto en el feto como en el recién nacido no es producto de la enfermedad de la madre, sino que es del traspaso propio de los anticuerpos que puede empezar desde la semana 16 del embarazo, ¿ya? Dentro de las complicaciones, por lejos la más común, está el lupus cutáneo neonatal, que aparece posterior al nacimiento, generalmente con la exposición solar, y que dura máximo 6 meses, ¿ya? En segundo lugar, tenemos bloqueo cardíaco congénito, donde la recomendación es una ecografía fetal de la semana 18 hasta la semana 34. Otros dicen hasta la semana 30 o semana 32, según la casuística y la bibliografía. Pero lo importante es destacar signos de miocarditis e hidrops y hacer un electrocardiograma para ver cemento PR. Y estas son pacientes que necesitan seguimiento exhaustivo, ya, y en general la mayoría va a requerir un marcapaso a futuro. Otra complicación son las citopenias, específicamente la trombocitopenia, y puede haber alteraciones hepáticas. El segundo gran tema es el síndrome antifosfolípido y el embarazo. Se sabe que existe una morbilidad obstétrica importante, ya esto va ordenado de mayor frecuencia a menor frecuencia, por lo tanto la preeclampsia por lejos es la morbilidad obstétrica más común, seguido de la eclampsia y por último el desprendimiento prematuro de placenta. También pueden existir complicaciones fetales, como aborto recurrente, muerte fetal, prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino, ¿cierto?, por una insuficiencia placentaria. Y también pueden existir complicaciones tromboembólicas, aparte de estas complicaciones obstétricas, en un 2,5 a un 5% incluso. En relación al síndrome antifosfolípido y los anticuerpos presentes, sabemos que existe un mayor riesgo tromboembólico con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, ¿ya? Pero esto no es igual para todos los pacientes. Depende del perfil clínico y de qué anticuerpo esté presente, ¿ya? En cuanto al anticuerpo anticoagulante lúpico, es por lejos el mayor predictor de que ocurra una trombosis durante el embarazo y de pérdidas fetales recurrentes, sobre todo menor a 24 semanas de gestación, ¿ya? En relación al anticuerpo anticardiolipina, se sabe que existe un mayor riesgo de pérdidas fetales recurrentes y desarrollo de preeclampsia, ¿ya? Y en relación al anticuerpo beta-2-glicoproteína 1, no existe una asociación clara o contundente aún, ¿ya? Pero sabemos que los pacientes más riesgosos van a ser los pacientes que tienen doble títulos de anticuerpos, por ejemplo, anticoagulante lúpico más un anticardiolipina, y son triple positivos, o sea, los tres anticuerpos tienen mucho mayor riesgo. Son pacientes que tenemos que tener monitorizados y muy pendientes de la prevención tromboembólica. En cuanto al desarrollo de preeclampsia, en el contexto del síndrome antifosfolípido, hasta un tercio de los pacientes lo desarrollan sin tratamiento, ¿ya? Y un 20% de estos pacientes van a desarrollar síndrome de HELLP. Cuando hay el desarrollo de HELLP, hay una alta tasa de muerte fetal. Y en relación a la preeclampsia per se, en el contexto de este síndrome, lleva a malos resultados obstétricos. Por último, cabe destacar que si una paciente desarrolla el HELP, el tratamiento es la interrupción del embarazo. Pero todo esto va a depender de la semana de gestación, de la viabilidad fetal, del estado de la madre, entre otras variables. En cuanto al tratamiento en el embarazo, se ha visto que de forma independiente el uso de aspirina previo a la concepción mejora la tasa de éxito del embarazo. Por lo tanto, se recomienda incluso previo al embarazo.
Disminuye el riesgo de preeclampsia, parto prematuro menor de 24 semanas y resultado obstétrico adverso. Ahora bien, ¿cuándo agregamos heparina a un paciente que usa aspirina? ¿Ya? O sea, ¿a qué paciente vamos a anticoagular? Está recomendado si existe el antecedente de una movilidad obstétrica previa, como muerte fetal, preeclampsia grave o un fracaso previo cuando la paciente estuvo solamente con aspirina a modo de monoterapia. A modo de resumen, vamos a usar aspirina a todo embarazo con anticuerpos antifosfolípidos persistentes, incluso si la paciente está asintomática. Se puede adicionar prednisona, es decir, ocupar aspirina más heparina más prednisona, máximo 10 miligramos por día. ¿Ya? ¿Cuándo usarlo? Cuando se tienen malos resultados obstétricos previos con un tratamiento estándar. Se puede usar desde el embarazo hasta la semana 14. Y estadísticamente tiene una baja de la tasa de pérdida fetal de un 30 al 9%, lo cual no es menor. Y por último, hablando sobre la hidroxicloroquina, tiene un rol protector frente a estos eventos trombóticos que están muy de forma presente o común en este setting de pacientes. ¿Qué pasa si la paciente sufre un evento trombótico durante la hospitalización? Lo primero es mantener una anticoagulación, ¿ya? En segundo lugar, si tiene antecedente previo o tanto como en el agudo, también se anticoagula. Se tienen que evitar los antagonistas de vitamina K porque producen malformaciones entre la semana 6 y la semana 10, principalmente. ¿Qué pasa si la paciente previamente ocupaba anticoagulantes orales? Se puede entrelapar con heparina vasopreso molecular. Y en relación al puerperio, se puede hacer un uso profiláctico durante 10 días postparto o 6 semanas si hubo un evento trombótico o si la paciente también tenía muchos factores de riesgo para desarrollar un evento trombótico. Esto es una imagen resumen del tratamiento en el síndrome antifosfolípido. El uso de aspirina previo se dice que es 100 miligramos al día, ¿ya? Y es desde el previo a la concepción hasta el final del embarazo. Si la paciente tuvo aborto recurrente, se le suma el uso de heparina vasopeso molecular, pero en dosis profiláctica. Incluso puede ser preconcepcional hasta la finalización del embarazo y el puerperio según los factores de riesgo que tenga la paciente. Si la paciente también tuvo pérdidas fetales, ya sea por insuficiencia placentaria o una preeclampsia grave, también se le da aspirina 100 miligramos al día y heparina vasomolecular en dosis profiláctica. También previo al embarazo, durante todo el embarazo e incluso el puerperio. Y por último, si la paciente sufre un evento trombótico, a esta dosis de aspirina 100 miligramos al día se le suma heparina vasomolecular, pero en dosis de anticoagulación. ¿Ya? Se puede suplementar con calcio y vitamina D. Es una recomendación, ¿ya? Y se hace durante el evento trombótico, ¿ya? Tanto, como dije anteriormente, si tuvo el antecedente previo o en el agudo. Llegando al último tema, esclerosis sistémica y embarazo. A modo general, se sabe que tiene una tasa de aborto 2 veces mayor, una tasa de infertilidad 3 veces mayor, ¿cierto? Versus la población general. Y el 60% de los pacientes van a estar estables desde el punto de vista clínico, 20% van a mejorar y 20% va a empeorar. ¿Qué pasa con la clínica de la esclerosis sistémica durante el embarazo? El reflujo gastroesofágico y la disnea se exacerban, o sea, empeoran. El fenómeno de Raynaud y la rigidez cutánea mejoran, dado una vasodilatación y aumento de gasto cardíaco como fenómeno fisiológico del embarazo. En relación a la hipertensión pulmonar, puede usarse sildenafil, análogo de prostacyclina y óxido nítrico, pero están contraindicados los antagonistas receptores de endotelina. ¿En qué pacientes se recomienda anticoagular? En pacientes que tengan una hipertensión de arteria pulmonar idiopática o secundaria, ya sea enfermedad autoinmune sistémica o por enfermedad trombólica venosa crónica. ¿Por qué traigo a colación el tratamiento de la hipertensión pulmonar? Porque tiene una mortalidad asociada de un 30-50%. Es decir, una de cada dos embarazadas con hipertensión pulmonar pueden fallecer, independiente de la causa. Como dije, puede ser primaria, puede ser secundaria, una enfermedad sistémica o una trombosis venosa o enfermedad venosa crónica. ¿Cuándo se contraindica el embarazo? En aquellos pacientes que tengan una presión sistólica de arteria pulmonar mayor a 50 mililitros de mercurio.
Y en relación a la crisis renal esclerodérmica específicamente, que se define como una hipertensión grave, ya sea acelerada maligna, más proteinuria y falla renal, se recomienda posponer el embarazo hasta que la paciente esté estable. Ya llegando al final de la presentación, voy a hablar de la planificación del embarazo en el contexto de una enfermedad autoinmune sistémica. Siempre va a haber un consejo preconcepción, ya evaluar los factores de riesgo y hacer una balanza entre el embarazo, el riesgo vital de la madre, el riesgo fetal y qué probabilidad tenga de ese embarazo de llegar a término. Analizar la medicación. ¿Qué medicamentos puedo ocupar durante el embarazo? ¿Cuáles tengo que suspender? ¿Cuál va a ser el costo de la suspensión en relación a la enfermedad autoinmune sistémica? ¿Qué parámetros pedir o qué laboratorio pedir? Dentro de los parámetros más relevantes están anticuerpos antifosfolípidos, anti-RO, anti-DNA, a nivel de complemento, pedir un examen de orina, perfil hepático y presión pulmonar si corresponde. ¿Cuándo posponer el embarazo? Si la enfermedad está activa o si está en remisión pero que lleve menos de 6 meses. Debe haber un seguimiento ecográfico Doppler, ¿ya? La periodicidad va a depender de los factores de riesgo que tenga este paciente, de la patología concomitante y el riesgo estético asociado. Si la paciente está usando metotrexato, ciclofosfamida, micofenonato o liflunomida, se debe suspender 3 meses previo al embarazo. ¿Qué fármacos relacionados, cierto, a la enfermedad autoinmune sistémica puedo ocupar? Son seguros en el embarazo, siempre midiendo los niveles plasmáticos, la acetopina, la ciclosporina y el tacrolimus. Si la paciente está bajo tratamiento biológico, la evidencia es controversial. Existe tanto estudios a favor como en contra, y va a depender específicamente de cada tratamiento biológico que esté ocupando la paciente. ¿Qué hacer en un caso de brote? A modo general se puede usar pulso de corticoides como primera línea. En segunda línea encontramos las inmunoglobulinas y existen otras opciones como la ciclofosfamida. Este es un cuadro resumen de las contraindicaciones del embarazo en pacientes que tengan una enfermedad autoinmune sistémica. Que la paciente tenga un brote lúpico en los últimos 6 meses, que tenga enfermedad activa, que tenga esclerosis sistémica dentro de los primeros 4 años del diagnóstico, preeclampsia grave o gel a pesar del tratamiento con aspirina y heparina, hipertensión pulmonar grave, una presión de arteria pulmonar sistólica mayor a 50 milímetros de mercurio, una enfermedad pulmonar restrictiva con una capacidad vital funcional menor a 11, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica con una creatinina mayor o igual a 3 miligramos por decilitro. Por último, este es un cuadro resumen de qué ocupar en el contexto de un lupus y un brote lúpico durante el embarazo. Se puede ocupar hidroxicloroquina 200-400 miligramos al día, ¿ya? Otras opciones son prednisona 20-30 miligramos por día, metilprednisolona, ¿cierto? 125-250 miligramos por día, y otras alternativas como dexametasona, betametasona, acetopina de 1 a 2 miligramos por kilo día, entre otros.